Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernando Victoria y hoy en el Arte de lo Jurídico hablaremos de los temas legales más importantes y de relevancia. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? De regreso aquí en el programa, ayudando a la licenciada Diana Romo, que no nos pudo acompañar en este programa tampoco, pero como les mencionamos en el programa anterior, eso no quiere decir que la calidad de los invitados y del programa vaya en decadencia. Y hoy en día tenemos a un abogado especialista en la materia de Derecho de Empresa y Derecho Transaccional, al licenciado Manuel Alejandro Carmona, abogado de Ontier. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa. No, gracias a ti por aceptar la invitación y venirnos a hablar de un tema que es de gran relevancia para todas las personas que llevan una empresa, que llevan la dirección de una empresa, el gobierno de la empresa, el gobierno empresarial. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿A qué se refiere o cómo lo podemos conceptualizar? Pues básicamente el gobierno corporativo de las empresas es un aspecto, yo creo que fundamental para el tema económico y empresarial de un país. En este caso vamos a hablar de México. Y básicamente lo que te establece el gobierno corporativo son las reglas del juego, de cómo se va a regir tu empresa, así como la legislación que les va a aplicar, las obligaciones y cumplimiento de legislación que tiene que llevar a cabo esta sociedad. Ok, ¿por qué esto es importante para las empresas o qué de relevante puede tener esto, que existe ese gobierno corporativo en las empresas? Pues bueno, lo principal es por cumplimiento de ley, ese es el principal motivo. El segundo, que es muy importante y que creo que pocas veces se le presta la relevancia que debe de tener, es por un tema de orden de la sociedad, por un tema de llevar la sociedad al día, de llevar los registros como deben de ser y de tener a tu sociedad actualizada y todo debidamente registrado. Ok, entonces es algo, como bien mencionabas, en un principio una obligación legal, pero más allá de que al final tenemos que cumplir la ley, sirve para un tema de orden y que, como bien lo mencionabas, hoy en día no lo vemos pues tan enfocado o tan usado por parte de las empresas mexicanas. Lo vemos en empresas ya un poco más estructuradas, pero en pymes o empresas familiares vemos que se constituye y ahí se queda. ¿Qué nos puedes decir respecto de este tipo de pues, malas prácticas? Correcto, bueno, pues como tú bien dices, muchas veces, y esto se da como bien mencionabas en empresas, sobre todo pequeñas, inclusive hasta medianas, en donde muchas veces puede ser hasta un negocio familiar o pueden ser negocios pequeños o no tan pequeños, en los que básicamente no se registran nada de las operaciones que lleva la sociedad. En principio, y bueno, es importante mencionarlo, porque son los órganos con los que va a regirse esta sociedad y que es importante que los tomen en cuenta quien nos esté escuchando, es la Asamblea de Accionistas, que básicamente es el órgano supremo de la sociedad y que, pues, por su nomenclatura, está compuesto por los accionistas de la sociedad, ¿no? También hay que tomar en cuenta que existe también el órgano de administración, que puede ser una persona, puede ser varias personas, y que estas personas realmente se encargan de ejecutar todas las decisiones que la Asamblea de Accionistas tome o llevar el día a día el cumplimiento del objeto social de la empresa. ¿Qué es el objeto social de la empresa? Es el propósito, es la materia, es el objetivo por el cual se está constituyendo. Ok, y ahorita que hacías mención de los órganos empresariales, hay uno que lo vemos como obligación, pero que normalmente no funciona, no sé si es la palabra correcta, o no lo hacen funcionar o lo dejan por aparte. El tema del órgano de vigilancia a través del comisario. ¿Qué nos puedes decir respecto de este órgano, su importancia, su relevancia y qué nos puede ayudar a nosotros como empresarios o como personas que están realizando negocios familiares, como bien mencionabas, hasta los negocios medianos? ¿Por qué necesitamos este tipo de vigilancia en la sociedad? Bueno, pues primero que nada es un filtro de control y que este control es en favor de la propia sociedad.
Este órgano muchas veces la manera en la que designan al encargado de este órgano es que tiene a lo mejor un poco de intereses por parte de alguno de los accionistas o es nombrado por alguno de los accionistas. Y en realidad este órgano debe de funcionar, o lo ideal es que funcione como una parte independiente, ajeno a los intereses de cualquier accionista de la sociedad, que se encargue de supervisar qué es lo que hace el órgano de administración y que esté realizando su papel de manera correcta. Ok, se puede decir que es como quien lo audita, ¿no? Es como quien audita el órgano de administración para ver si está haciendo las cosas de manera correcta o incorrecta y en su caso, pues darle aviso a los socios, ¿no? Correcto. Ok, entonces hay que tomar en cuenta este tipo de figuras en el derecho corporativo, ya que al final a quienes van a beneficiar es a los propios socios, que muchas veces creo que lo ven como una carga administrativa extra, que puede ser que tengas que remunerarle a alguien para que realice esta actividad, pero que al final es un tema de prevención y es un tema de beneficio hacia los accionistas. Así es, como tú bien dices, muchas veces prescinden las empresas de llevar a cabo el nombramiento de estos órganos de vigilancia a cargo de alguien que tenga una remuneración por el desempeño de su encargo, o inclusive a realizar todos estos actos corporativos que se deben registrar. Ahorita vamos a platicar un poco de los libros que debe llevar la sociedad para llevar un control. Muchas veces se prescinde de eso por el costo que conlleva llevar en orden tu sociedad, ¿no? Sí. Pero al final, y lo que es un hecho es que es algo muy importante y que de verdad tiene una utilidad. Luego vamos a platicar de algunos actos o transacciones, o inclusive tú que mejor lo debes de saber, que en tema fiscal, en temas de auditoría, siempre te van a pedir tus libros debidamente actualizados. Exactamente. Y como bien mencionabas ahorita el tema de los costos, ¿por qué nos podría ser costoso el tema del gobierno corporativo? ¿Hay actos que tenga que estar formalizando o cuestiones que tenga que estar pagando más de lo que tengo que pagar normalmente? Pues primeramente, y creo que es importante mencionarlo, lo usual es que la Secretaría Corporativa, como comúnmente se le llama a todo este tema de la administración de una sociedad, esté llevado por un despacho de abogados, inclusive por un abogado in-house de la empresa, y muchas veces se quiere prescindir del costo de esto porque no le dan la importancia que se merece, porque realmente a lo mejor por la vida o llevanza de las actividades de la sociedad, muchas veces pues no necesariamente tienen que reportar sus libros o tienen que mostrarle a algún tercero, a alguna autoridad, que tienen sus libros corporativos actualizados. Pero como mencionabas, conlleva, aparte de costos que podría en su caso ocasionarse por los abogados que lleven la Secretaría Corporativa de la sociedad, hay actos que se necesitan protocolizar ante fedatario público. Entonces, estos costos pues también elevan un poco el costo operacional de la empresa. Ok, pero pues al final son obligaciones que impone la ley y que no podemos prescindir de ellas, no podemos no atenderlas, ya que nos puede generar una afectación en la operación de la empresa, que se nos desconozcan actos, que se nos desconozcan los aumentos de capital, en su caso de que no tengamos un capital variable o cuestiones por el estilo, ¿no? Correcto, yo lo considero como una actividad benéfica para la sociedad y aparte también una actividad pues para llevar orden y que no afecta nada, al contrario, le da salud corporativa a la sociedad. Ok, perfecto. Pues vamos a seguir hablando del gobierno corporativo de las empresas. Vamos al primer corte y regresamos. Yo soy Bernardo Lartigue. Y yo soy Tito Moro y estamos en Online Media. Los esperamos, Canal 77, Cadena Trendy. Amigos, y estamos de regreso hablando del gobierno corporativo de las empresas con el licenciado Alejandro Naranjo Carmona, especialista en materia de derecho de empresa y derecho transaccional. Alex,
antes de irnos a corte, platicábamos de los actos que deben de ser protocolizados, hablábamos de los órganos de las sociedades, cuáles son sus funciones, y creo yo que es importante que mencionemos respecto del órgano supremo, que como bien mencionabas es el órgano de la Asamblea de los Accionistas. ¿Qué funciones tiene? ¿Qué actos hace? ¿Cómo es que este órgano opera en la sociedad? Ok, está conformado, como ya mencionábamos anteriormente, está conformado por los accionistas de la sociedad. Este órgano principalmente es el órgano rector de la sociedad, lo que significa que es el encargado de tomar las decisiones y llevar las riendas, por así decirlo, de los actos que va a desempeñar la sociedad. Se rige por medio de asambleas, Okay. que son básicamente reuniones de los accionistas donde se reúnen para tocar ciertos temas, y existen asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas que, dependiendo, podríamos decir, de la importancia del asunto que se va a tocar, se decide si se va a hacer una asamblea ordinaria o es una asamblea extraordinaria. Ok. Este tema de las asambleas ordinarias o extraordinarias quedan a discreción de los accionistas, o hay alguna estipulación legal que te establezca que para cierto tipo de actos debe de ser ordinaria y para cierto tipo de actos debe ser extraordinaria? Como es importante mencionarlo, donde se regulan las sociedades mercantiles, sobre todo es en la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 182 te indica cuáles son los casos en los que se debe celebrar una asamblea extraordinaria, que se pueden resumir básicamente en modificaciones a los estatutos sociales de la sociedad, en caso de que tengas una transformación, en caso de que tengas una fusión, en caso de que emitas bonos, en caso de que emitas acciones de goce, así como diversas otras. Son números clausus. Al final te viene un llamado cajón desastre, como lo llamamos comúnmente los abogados, en donde te dice, y cualquier otra que la ley o cualquier autoridad te indique que debe ser extraordinaria. Pero básicamente se limita a esas fracciones que te indica el 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, entonces nos limita más o menos a este cierto tipo de actos, y a contrario censo o dejando el tema de las que no se encuadren en esta, deben de ser a través de asambleas ordinarias, ¿no? Correcto. Todo lo que no esté previsto para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas será previsto o será llevado mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Ok. Y ahorita que entramos al tema de las asambleas ordinarias, hay algo que... Pues existe una asamblea ordinaria que al menos debemos de llevar anualmente, que es la aprobación de los estados financieros. Pero, ¿qué pasa con las empresas normalmente con esto? Cuando se constituyen, ¿las llevan a cabo o no las llevan a cabo? Por lo general no las llevan a cabo. Es importante mencionar que cualquiera de las dos asambleas, ya sea ordinaria o extraordinaria, se pueden celebrar en cualquier momento que lo deseen los accionistas cuando sea convocado. Sin embargo, hay una excepción para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que es celebrar, como tú dices, la asamblea anual o la aprobación de cuentas anuales de la sociedad. Esta, como tú bien dices, es muy poco común en este tipo de empresas que ya hemos mencionado antes que se lleve a cabo, porque lo ven como un costo administrativo más que nada. Sin embargo, la legislación sí te lo impone como una obligación, que debes de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o la asamblea comúnmente llamada asamblea anual, dentro de los 4 meses siguientes al ejercicio que pretendes aprobar, ¿no? Esto quiere decir, si tu ejercicio termina el 31 de diciembre de 2020, tu asamblea anual la tendrás que estar realizando el último día de abril del 2021. Ok. Y como recomendación, si yo constituí una sociedad, o las personas que nos están viendo, nuestros televidentes, constituyeron ya sociedades desde 2014, 2015, hoy en día estamos en 2020, y no se ha celebrado ninguna de estas asambleas anuales, ¿qué pueden hacer? ¿Las pueden celebrar todas en un acta? ¿Tienen que posfecharlas? ¿O qué es lo que podrían hacer para regularizar sus empresas? Ok. Aspecto importante a platicar y a comentar ahorita con lo que mencionas. Si es cierto que la ley te impone como una obligación que se celebre la asamblea anual, no te impone una sanción directa por si no la asamblea. Es esto que lo conocemos jurídicamente como una ley imperfecta. Exactamente. Te impone una obligación sin imponerte una sanción. Sí. Entonces, básicamente, si derivado de la no aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, tú no le causas un daño como tal directo, la administración no tiene ningún tipo de responsabilidad por no haberla realizado, es decir, no hay ningún tipo de afectación a la sociedad por no haber aprobado estas cuentas anuales, no pasa nada, lo puedes celebrar todas en una misma acta.
Ok. Es decir, ahí mismo puedes aprobar si desde 2014 que te constituiste hasta la fecha del día de hoy no has celebrado ningún tipo de asamblea anual, las puedes celebrar todas juntas. Apruebas año por año, ¿no? Claro, año por año, lo ideal es que se celebren cuando deben Sí. celebrarse. Sin embargo, pues es común en la práctica jurídica que muchas veces cuando están desactualizadas las empresas, agarren y de un jalón se aprueben los estados financieros de todas las sociedades. Ok, y en estos casos es recomendable que se protocolice o lo podemos hacer, lo podemos regularizar de la manera tradicional únicamente en el libro de actas y listo. También la Ley General de Sociedades Mercantiles te indica cuáles son las asambleas que se deben de protocolizar o acudir ante un fedatario público para que te vaya a formalizar esa acta. Ok. Por lo general son las asambleas extraordinarias, si no es que todas son las asambleas extraordinarias, y las asambleas ordinarias puedes prescindir de ellas únicamente si no tocas algún asunto que deba de inscribirse ante el Registro Público de Comercio. Ok. Ahí es cuando el caso en el que una asamblea ordinaria debería de otorgarse ante fedatario público Ajá. para posteriormente inscribirse en el Registro Público, toda vez que el Registro Público pues tendría que necesitar de una escritura, no te admitiría un documento privado Sí. para inscribirte a algún acto. Sí, como podría ser el otorgamiento de algún poder o el momento de que estamos aprobando los estados financieros que se revoquen poderes, cuestiones por el estilo, ¿no? Sí, generalmente sí. Ahorita ya no es una obligación, antes sí lo era. El Código de Comercio te imponía que los poderes generales tenían que inscribirse. Ok. Ahora ya es un tema optativo para las sociedades. Ok. Lo que sí es que, por ejemplo, si tú otorgas un poder para títulos de operaciones de crédito, conforme al 9 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, ese sí tiene que estar protocolizado y registrado en el registro público. Ok, perfecto. Entonces, tú como recomendación nos darías que si nosotros ya constituimos nuestra empresa, ya tiene tiempo que está operando, pero no hemos celebrado estas asambleas anuales, que lo hagamos y que lo registremos en libros, aunque como bien mencionas no existe una sanción por no celebrar estas asambleas anuales, es salud empresarial, ¿no? Correcto, salud empresarial, y que no te impongan una sanción no quiere decir que pues no pueda tener una consecuencia la no celebración de estas asambleas anuales. Ok, perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos hablando del tema del gobierno de las empresas, el gobierno corporativo de las empresas en el arte de lo jurídico con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona? ¿Qué tranza, familia? Yo soy la Rose, su amiga la Rose, aquí les bailo, claro que sí. Y quiero invitarlos a que no se pierdan mi programa cada sábado a las 11 de la mañana por Cadena Trendy, Canal 77 de Easy. Compren. Amigos, y estamos de regreso hablando del gobierno corporativo de las empresas con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona, especialista en materia de derecho de empresa y derecho transaccional. Alex, antes de irnos a corte hablábamos del órgano supremo de las sociedades, que es la Asamblea de Socios, pero también tenemos el órgano de administración. ¿Qué nos puedes hablar de este órgano? ¿Cómo se integra? ¿Para qué sirve? ¿Es relevante? ¿Es irrelevante? ¿Qué debemos de tener en cuenta o tomar en cuenta al momento de si vamos a nombrar a un administrador único o a un consejo de administración? ¿Qué puntos debemos de analizar en esto? Pues bueno, para poder hablar primero de ese punto tenemos que explicar un poquito de qué es el órgano de administración de una sociedad y cómo puede estar conformado. Un órgano de administración de la sociedad, como ya lo comentamos de manera breve hace un ratito, es el órgano que se va a encargar de ejecutar todas las decisiones que tome la asamblea de accionistas y también de desarrollar el objeto social de la sociedad, que repetimos, el objeto social de la sociedad es a qué se va a dedicar, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que puede hacer sociedad? Entonces, pues bueno, tomando en cuenta esto, también es importante mencionar que puede ser una persona solamente el que lleve las riendas de la ejecución o la operación de esta sociedad, o también puede ser un consejo de administración, que puede ser de 2 o más consejeros, ¿no?
Mucha gente no lo hace, pero lo más recomendable o lo que se ve mucho en empresas ya grandes, los administradores realmente tienen un conocimiento amplio y especializado del objeto de la sociedad, ¿no? Muchas veces, como lo comentamos en empresas familiares, pues realmente quienes inician el negocio y quienes lo están prosperando y quienes llevan la administración de la sociedad son ellos mismos. Sin embargo, ya en sociedades más sofisticadas y más grandes, lo que podemos observar es que son personas que realmente se contratan para llevar las gestiones de la sociedad, y que toman decisiones realmente relevantes y que se encargan y tienen un conocimiento profundo del negocio de la sociedad y que tienen como propósito desarrollarlo de la mejor manera y rendir cuentas a los accionistas. A esta persona es a la que conoceríamos como al CEO, ¿no? Que es la persona encargada de la operación en sí de la empresa. No precisamente. Pues se puede hacer una distinción entre los directores, que también se pueden nombrar como parte de la sociedad, y los consejeros, ¿no? Se pueden nombrar de los dos. El presidente del consejo de administración puede ser perfectamente el CEO de la empresa o no. Eso es algo importante a considerar. Ok, perfecto. Entonces, es un órgano bastante relevante y que sí debemos de tomar en cuenta a quién vamos a nombrar como nuestro administrador único o como nuestro consejo de administración, ya que ellos son los que van a en sí responder por la sociedad, porque ellos también tienen cierto tipo de responsabilidad sobre los actos que realicen, ¿no? Correcto, responden ante la asamblea de accionistas, ante los propios accionistas de sus gestiones. Es decir, que si como causa de sus gestiones, como si causa de su desempeño como administradores de la sociedad causan un daño a la sociedad, se les puede imputar algún tipo de responsabilidad, inclusive que respondan por los daños que ocasionan a la sociedad. Y es importante también mencionar, el secretario del Consejo de Administración, por lo general, es la persona que lleva los libros corporativos de la sociedad. ¿Qué son los libros corporativos de la sociedad? Es donde se registra todo tipo de movimiento y todo tipo de decisión que toma la sociedad. Existen 3 o 4, dependiendo. Lo que puede ser es el libro de registro de acciones, el libro de actas de asambleas, el libro de sesiones del consejo y el libro de variaciones de capital, en caso de que tú hayas optado por incluir como parte de tu sociedad en la modalidad de capital variable. Ok. Y en estos libros es donde nosotros vamos a estar registrando toda la operación que lleve la empresa. ¿Qué pasaría en el caso de que estos libros yo no los tenga actualizados? ¿Qué consecuencia hay o en qué me perjudicaría como empresario o como empresa que no tenga esto regulado? Pues básicamente, y la primera afectación va a ser directa para la empresa, porque después de un tiempo estoy seguro que va a ser un desastre que tú puedas identificar qué actos has realizado, qué actos no has realizado, si se realizaron ventas de acciones que no están debidamente registradas, si se metieron socios y todavía no están realmente registrados en el libro de registro de acciones, pues básicamente vas a tener un desorden. Sí. Y a la hora de a lo mejor querer pedir un financiamiento, aceptar algún inversionista, inclusive en una operación de M&A, en una operación de la venta de la sociedad, inclusive lo primero que te van a revisar en una due diligence o en una auditoría legal son tus libros corporativos para ver que la sociedad esté sana. Y bueno, incluido de varios otros aspectos, como sería el aspecto legal, financiero, contable. Sí, el tema fiscal, de los impuestos, pero sí es algo bastante relevante y que hoy en día yo lo veo con muchas empresas, con pequeñas y medianas empresas, como bien mencionas, y empresas familiares, que toda esta regulación no le dan la relevancia o la importancia que debe de ser. Entonces, creo yo que sería como bueno recomendar a nuestros televidentes que pongan atención a este tipo de consejos, ya que al final es un beneficio para ellos, para sus empresas, y al final, pues si la empresa está bien, los socios están bien. Correcto. Ok, perfecto. Y ahorita que estábamos en corte, platicamos de qué tipos de sociedades existen, cómo puedo constituir una sociedad, existen sociedades de una persona. ¿Qué es lo que nos puedes hablar de la materia societaria, de cómo crearla, qué es lo que necesito, qué cuestiones debo de tomar en cuenta? Claro, qué bueno que lo comentes, porque es una cuestión básica y que muchas veces genera un poco de incertidumbre a las personas que quieren formalmente iniciar una empresa, iniciar un negocio, si se constituyen, cómo se constituyen, cuál es la mejor opción para ellos.
Y para hacerlo de manera resumida, porque varios tipos sociales que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles ya han caído en desuso. Sí. Entonces, hoy en día nos reducimos a básicamente 3 opciones, que son las que más se manejan. Y vamos a excluir de aquí un poco la ley de sociedades cooperativas, porque esa tiene una regulación especial. De hecho, se menciona en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero te remite, no obstante, ¿no? te remite a una ley especial que se encarga de regular en específico estas sociedades. Y son sociedades que no son comúnmente constituidas por personas como tú y yo mencionabas, personas comunes y corrientes que quieren iniciar un negocio, ¿no? Sí, son como sociedades con un objeto más específico y completamente distinto al que normalmente conocemos o que muchas personas querrían enfocarse a. Es como, no sé, el ejemplo de poner servicios administrativos y contables. No tiene nada que ver con esa cuestión. Que bueno, si quieres más adelantito vamos a verlo porque estamos por entrar a nuestro siguiente corte. Estamos hablando del gobierno corporativo de las empresas con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona, especialista en materia de derecho de empresas y derecho transaccional. Regresamos con ustedes, amigos. Amigos, estamos de regreso hablando del gobierno corporativo de las empresas con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona, especialista en materia de derecho de empresa y derecho transaccional. Alex, antes de irnos al corte platicábamos de los tipos de sociedades y cuáles serían los que nos podrían convenir más en el caso de querer emprender algún negocio o qué debemos de analizar para saber a qué tipo societario debemos de acudir y no generalmente irnos al primero que nos dicen o al que conocemos de palabra. Pues básicamente aquí es, te puedes tú decidir a lo que más te convenga dependiendo de cuáles son los fines que uses para tu sociedad. Sí, es como irte de compras, ¿no? Ahí tú tienes tus tipos de sociedades y tú eliges cuál es la que más se te ajusta y cuál es la que más te gusta. Entonces, hay que tomar en cuenta, la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene 3 que son las que generalmente y con mayor frecuencia se constituyen, que son la sociedad responsable limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada, que esta es una sociedad más novedosa que surgió de una reforma en 2016 a la Ley General de Sociedades Mercantiles y que, como bien mencionabas, es la primera sociedad en el derecho mexicano que te admitía como un socio unipersonal, un accionista unipersonal. Ok, que eso atentaba en contra de los principios del derecho societario, ¿no? Porque se supone que para hacer una sociedad pues debían de haber mínimo dos personas y que de hecho una de las causales para liquidar sociedades como la anónima es que únicamente quede un socio, porque atenta contra la naturaleza de la sociedad. Así es, contra la naturaleza, el affectio societatis, que es esa voluntad de quererte asociar con alguien para fructificar tu negocio. Así es, pero bueno, ahora lo que sí es cierto es que las circunstancias y la actualidad ha hecho que surjan estas nuevas figuras porque buscan satisfacer necesidades que busca la sociedad, y como el derecho se encarga de regular justamente las necesidades de las personas, ¿no? No es al revés. Sí. Muchas veces lo creemos que es contrario, pero pues sabemos que al final el tema del derecho es dinámico. Claro. Y se va acoplando poco a poco. No la ley se acopla más bien, no las situaciones de hecho se acoplan a la ley, sino la ley a las situaciones de hecho. Así es, la realidad siempre nos alcanza y nos supera y nosotros tenemos que ajustarnos a ella, y es por eso que surgen este tipo de sociedades. Justamente porque mucha gente pues tenía mucho miedo o le causaba esta incertidumbre al tener que ir con un notario público, al tener que desembolsar dinero. Entonces estas sociedades básicamente la vemos como un incentivo para que una persona pueda iniciar un negocio o pueda constituirse formalmente como una sociedad para emprender algún tipo de negocio que sea necesario. De hecho, está ajustada por su limitación de ingresos que tú ya conoces,
está limitada a que pues, tengan un tope de ingresos anuales y en caso de que superen ese límite, pues tendrá que constituir en una sociedad. Ya en una sociedad como las conocemos o como las más comunes, ¿no? Ante notario público, así es, porque bueno, una de las facilidades de la sociedad por acciones simplificada es justamente que puedas tener solo una persona física como accionista, que no superes los 5 millones de pesos anuales de ingresos y también que no necesitas de un fedatario público para constituirte, te constituyes por medio de una página de internet. Exactamente, a través de Secretaría de Economía, ¿no? Correcto. Y ya que hablábamos del tema de las sociedades más comunes, ¿cómo podríamos nosotros elegir entre constituir una SDRL o una SA? ¿En qué diferencia hay o existen en estas sociedades o por qué se hace esta diferenciación en la ley? Que a la gente que busque emprender algún negocio, que busque constituirse como una empresa, debe de atender o debe de contemplarlo para saber cuál de estas dos le conviene más. Así es, bueno, pues hay que tomar en cuenta que las dos buscan distintos fines, ¿no? Una sociedad es una sociedad intermedia y la llamamos intermedia porque así lo ha llamado la doctrina y que no los queremos envolver en temas aburridos, en discusiones doctrinales, pero se le conocen como sociedades intermedias y a las sociedades anónimas se les conoce como sociedades capitalistas. Okay. Esto va en función de la importancia que le dan justamente la sociedad anónima al capital de la sociedad y a la sociedad de responsabilidad limitada a los socios que la integran. Es por eso que de ahí viene también mucha flexibilidad en cuanto a la transmisión de acciones o la entrada y salida de socios en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. En el caso de sociedad de responsabilidad limitada tendrás que pedir autorización para que un socio entre o para que un socio salga. En el caso de la sociedad anónima, y por la propia naturaleza de las acciones, que es el instrumento por el cual se constituye su capital social, pues por su propia naturaleza son de circulación sin restricciones. O sea, si tú no dispones de algo en específico en los estatutos sociales de tu sociedad anónima, las acciones pueden circular sin necesidad de avisarle a nadie, únicamente. Claro es que cuando se hace una compraventa de acciones, el accionista comprador sea el que vaya y dé aviso al órgano de administración de esa sociedad para que sea inscrito en el libre registro de acciones y pueda ser reconocido como tal en la asamblea de accionistas. Ok, atendiendo más a esa dinámica de las acciones que están pasando de mano en mano, se podría decir, que no importa tanto con quién te asocies, sino la cantidad que se está generando con esa sociedad. Y en contrario sensu, el tema de la SDRL, sí importa también la cuestión monetaria, pero se centra un poco más en las personas. O sea, es una sociedad de personas, como creo que se distinguen en el tema doctrinario. Así es, una sociedad de personas. En este caso únicamente es una pequeña precisión. Si la doctrina distingue entre sociedad intermedia, dado que sí tiene aspectos, como tú bien mencionas, económicos, o que le prestan importancia al tema económico, pero también al tema de las personas con las cuales se asocian. Es por eso que se le denomina sociedad intermedia. ¿Los mete como entre las sociedades civiles y las mercantiles, podría decir? ¿O por qué hace esa intermediación la doctrina? Sí, correcto, porque, bueno, como ya mencionabas hace un rato, las sociedades anónimas no les importa con quiénes estén asociados, simplemente les importa el tema del capital social, que se genere negocio, que se genere riqueza, y pues la sociedad responsable limitada no es precisamente que no busque esos fines, simplemente que también le da una importancia grande a los socios que la constituyen. Ok, entonces como consejo nos darías con quién te quieres asociar. Si con una persona que vaya a aportar capital sin importar quién sea, o si va a ser una persona que obviamente va a aportar, pero te vas a involucrar mucho más con ella de manera personal. Es alguien que le puedas tener como más confianza, que su sociedad sea más petit comité, creo yo, ¿no? Porque creo que hay un número límite para la SDRL de personas que estén en esa sociedad. Correcto, son 50 socios. En la sociedad anónima no hay ningún tipo de limitación en cuanto los accionistas puedan hacer, tanto es como las sociedades que entran en bolsa, que al final son sociedades anónimas y que muchas veces ya ni siquiera se sabe quiénes son los accionistas y sus acciones están en el mercado de valores día a día pasándose
Sí, una ahí es donde persona a podemos otra. ver completamente la naturaleza de las acciones. Pero vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con el tema de gobierno corporativo de las empresas. Regresamos. Tiempo de romance. Mis queridos amigos, no se les olvide, sábado a las 9 de la noche, a través del canal 77, por Cadena Trendy, por amor y desamor, nace una canción. El corazón. Amigos, y estamos de regreso con el tema del derecho corporativo, con el gobierno en las empresas del derecho corporativo, con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona. Y antes de irnos al corte hablamos de los tipos de sociedades que normalmente buscan las personas para constituir. Y ahorita en el corte platicamos de otra, pues al final es una de las que platicamos, pero tiene una finalidad distinta o es una modalidad distinta, la SAPI. ¿Qué nos puedes hablar de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Alex? Pues bueno, básicamente se rehúsa que sigue siendo una sociedad mercantil al igual que la sociedad anónima. Sin embargo, esta sociedad está regulada por la Ley de Mercado de Valores y como su propia nomenclatura de la sociedad indica, promueve la inversión o es lo que más adapta cuando se buscan inversionistas. Esto puede ser por la flexibilidad que le da muchas veces a conceder voto, a conceder derechos de veto, a asignar dividendos asimétricos, asignar accionistas que no reciban dividendos. Okay. Los derechos de minoría son menores justamente porque tiende a tener más inversionistas, les da este beneficio a estas personas que tienen por lo menos un 10% de tenencia accionaria de la sociedad para que puedan a lo mejor nombrar a un comisario o que puedan nombrar a un integrante del Consejo de Administración y no queden desprotegidos ante tantas personas que podían tener intereses dentro de esa sociedad, ¿no? Pues ante ese cúmulo de accionistas que se los podrían comer, se podría decir, y que no existiría una medida legal para que ellos se pudieran proteger. Porque al final, como bien dices, lo que se busca es la inversión y que pueda haber accionistas que aporten cantidades muy fuertes y que comúnmente conocemos que ese tipo de prácticas empresariales lo que hace es diluyen tu porcentaje de tenencia y te dejan con un porcentaje pues insignificante. Claro, y te restan también pues la importancia de tu voto en las asambleas de accionistas y en diversas maneras pues sí te restan valor a tu inversión, ¿no? Dentro de la sociedad, por así decirlo. Exactamente. Y bueno, ya que platicamos de las empresas, ¿cómo la constituyo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero constituir una SA, si quiero constituir una SDRL, en su caso una SAPI, ¿qué es lo que debo de hacer? De las SAS ya platicamos que es a través de la página de Secretaría de Economía, no tiene un costo, pero si no, ¿ante quién podemos acudir y qué podemos tomar en cuenta para el tema de los gastos de constitución? Ok, pues básicamente todas estas empresas que me acabas de mencionar se tienen que construir en apoyo de un fedatario público. Ya puede ser un corredor público o puede ser un notario público. Lo primero es que, bueno, tendrás que tener más o menos idea de cuál es la actividad que quieres desarrollar mediante la sociedad para poder estructurar un objeto ad hoc de la misma y no caer precisamente muchas veces en ambigüedades, porque eso te puede ocasionar problemas después en intentar pedir a lo mejor permisos porque tu objeto social es muy ambiguo y a lo mejor no especifica muy bien a qué te vas a dedicar. Sí. Es muy importante prestar atención a ese punto. También, bueno, tendrás que tener una idea de cómo le quieres llamar, que tienes que pedir una autorización de uso de denominación ante la Secretaría de Economía y que te autorizará o te rechazará en función de si tu denominación es parecida en grado de confusión a otra, ¿no? Okay. Que eso es, digo, en protección a las diferentes personas que tienen sociedades y que puedan a lo mejor pues confundir al cliente para... Sí, y que ellos ya hayan registrado antes esta nomenclatura por un tema de primero en tiempo, primero en derecho, se les respeta esto, ¿no? Correcto. Ok. Y entonces tenemos dos opciones, un corredor o un notario público.
¿qué diferencia o en qué nos beneficia que existan estas dos figuras? ¿En materia económica es lo mismo o por qué nos dan esta facilidad de poder constituir ante estos dos fedatarios las sociedades? Pues mira, las dos figuras que acabas de mencionar tienen fe pública. Realmente la diferencia más notoria es que el corredor público únicamente puede actuar en temas de comercio. Y el notario público puede actuar en temas tanto civiles como de comercio. Esa es la diferencia. Y bueno, sí sería bueno mencionar o sería útil mencionar que generalmente sí es un poco menor el costo de constitución o el costo de honorarios de un corredor público en comparación al de un notario público. Ok, entonces hay que tomar en cuenta, hay que cotizar tanto con notarios como con corredores nuestra constitutiva, a ver cuál es el precio que más nos puede convenir, ¿no? Porque muchas veces conocemos solo la figura del notario público porque es con el que fuimos a hacer nuestro testamento y porque es amigo del primo y que conocemos solamente esa figura y creemos que es la única opción que tenemos. Y como sabemos, muchas veces son honorarios pues fuertes para las personas que apenas quieren constituir, que están empezando y que les digan que para poder crear su empresa necesitan 20,000 pesos depositarlos en la cuenta del notario. Y muchas veces que eso sí les puede generar esa barrera de entrada al comercio. Sí, correcto. Hay muchas opciones. Tan solo con decirte que hay 250 notarios en la Ciudad de México, con cuáles puedes acudir a revisar cuál es la mejor opción para la constitución de tu sociedad, y básicamente ellos también podrían apoyarte en la elaboración de los estatutos o podrías apoyarte también de un despacho de abogados para ello. Ok, perfecto. Entonces no necesariamente tengo que acudir ante un notario o un corredor para la elaboración de mis estatutos, sino también a través de un abogado corporativo como tú lo eres, que nos podrías ayudar en esa cuestión. Así es, podemos ayudar en la elaboración de los estatutos sociales y muchas veces en la coordinación con la notaría para que no sea el cliente quien sea el que esté de intermediario, sí, el que esté de un lado para otro. Sino rebotando la información. Exactamente, nosotros nos encargamos ya de toda la gestión notarial para poder constituir una sociedad. Sin embargo, sí no podemos prescindir de la presencia de esta institución tan importante que es el notario público para constituir a la sociedad. Sí, necesitamos esa formalidad que nos exige la ley, si no nuestra sociedad no surtirá sus plenos efectos ante terceros. Entonces hay que tomarlo en cuenta que si vamos a constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a estar sujetos a pagar honorarios. Entonces esa es una cuestión que desgraciadamente no nos la vamos a poder ahorrar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Correcto. Ok, perfecto. Pues vamos a un corte y regresamos al último bloque. Estamos hablando de el gobierno corporativo en las empresas. Regresamos. Soy tu amigo Pedro Feliz de Con, seguramente me conoces, hemos seguido juntos por muchos años. Para decirte que ahora que están evolucionando tanto los medios de comunicación, tú te enteras antes que yo de las noticias. Pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Sígueme en este canal todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos en Central FM Equilibrio. Hay mucho de qué hablar de México. Amigos, y estamos de regreso con el último bloque, hablando del gobierno corporativo de las empresas, con el licenciado Manuel Alejandro Naranjo Carmona. Alex, ya nos hablabas del tema de cómo constituir una sociedad, qué tipo de sociedades hay, cuáles son los órganos de las sociedades, qué debemos de tomar en cuenta para nuestras empresas ya constituidas, la regulación de las empresas. Y ahorita que estamos en corte, platicamos el tema de qué hacemos con nuestras marcas, de qué nos sirve o por qué debemos de poner también atención al tema de si creamos una marca, el tema de registrarlo. Correcto. Pues mira, Fer, es importante comentar que muchas veces las personas confunden el tema de la denominación social de una sociedad con la marca, que son cosas totalmente distintas. Y es así que puede ser que te rechacen a ti a lo mejor una denominación, Okay.
porque es en grado similar que pueda confundir al público en general junto con otra sociedad que ya está constituida. Sin embargo, a lo mejor puedes intentar conseguir ese nombre bajo el registro de una marca y que al final se te pueda conceder. La importancia de la marca, y que muchas veces así se menciona, es que es el intangible más importante muchas veces de una empresa, ¿no? Sí. Y que es lo que le da valor a tu empresa como... la identifica como una prestadora de ciertos servicios o de ciertos productos, y que es la forma en la que el público en general te va a identificar, ¿no? Sí, hoy en día lo vemos con cualquiera de las empresas que querramos. Es más, la gran mayoría de las personas no sabemos cómo se llama la empresa, pero sabemos la marca. Porque decimos, es esta, es esta, es esta. Y la empresa es completamente distinto, el nombre no tiene nada que ver, pero se le reconoce. Es como una forma de publicitarla al público en general, y que gracias a esta publicidad que nos puede dar nuestra propia marca, genera ingresos tanto para el tema de darnos a conocer como empresa, como para el tema de que anunciemos nosotros ciertos productos, que acudan a nosotros para anunciar ciertos productos a través de ese reconocimiento de la empresa. Así es la manera, como mencionábamos, en la que una empresa se va a dar a conocer ante terceros, y de la que muchas veces depende toda la reputación de la empresa, ¿no? Como lo vemos con empresas sumamente importantes, que pues por el momento no vamos a mencionar nombres, pero que todo Para mundo, no tener ningún problema legal. pero que todo el mundo conoce, ¿no? Y que todo el mundo seguramente ubica pues cualquier producto o cualquier servicio por medio de su marca, y no realmente por cómo se llama la empresa. Sí, exactamente. Y que muchas veces hasta el mismo producto lo confundimos con la marca. Que creemos que cierto producto se llama como es la marca. No vamos a decir una, pero el lápiz adhesivo. Todos creemos que el lápiz adhesivo se llama X. Pero al final es ese nivel al que puede llegar nuestra marca de generar o de hasta confundir la denominación de un producto por tan buena que pueda ser esa comunicación hacia los terceros. Sí, eso es una buena manera de poder identificar muy bien los productos y servicios que prestas. De hecho, puedes tener registradas varias marcas a nombre de una sola sociedad. No necesariamente tienes que tener Que sea una por sociedad. Exactamente, puedes registrarlas a nombre de una sola sociedad. Y bueno, es la manera en la que hoy en día das a conocer tus productos, y la que hoy en día todo el mundo conoce, y por medio de la cual genera riqueza. Exactamente. Y una vez que ya tengamos nuestra marca, ¿dónde la podemos registrar o ante qué autoridad podemos acudir para que nos ayude para el tema de registro, para que nos diga si nuestra marca existe ya, la tenemos que modificar o no existe? ¿Con quién podemos acudir? Pues acudimos, para el registro de las marcas tenemos que acudir ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a través de este organismo es el encargado de registrar pues básicamente las marcas. Ellos hacen un estudio y te dirán si es viable su registro, o si hay alguien más que ya se encuentre registrado. Alguien que se te adelantó. Así es. Y que pues claramente hay muchas veces en que sucede miles de casos en que ya te ganaron y registraron una marca anteriormente que tú, y aún así hay formas de impugnar ese registro, demostrando que tú tienes un uso anterior de la marca activo, ¿no? Okay. De esa marca que ya se encuentra registrada, porque pues, puede pasar que pues te escuchó tu primo y ya vio que vio el potencial. Vio el potencial de tu marca y se te adelantó y la fue a inscribir él, ¿no? Ok, entonces sí es recomendable el tema de que en cuanto desarrollemos una marca busquemos su registro, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, es la forma en que yo ya voy trabajando, pues me reconocen a mí como Alejandro Naranjo, el que tiene esa marca, pero al final yo puedo hacer ese registro, y como tú no lo hiciste, podemos entrar en algún conflicto de quién es el real propietario de la marca, ¿no? Correcto, yo creo que es importante y que no hay que dejarlo, sobre todo al final, cuando ya nuestra empresa... Cuando ya estás apreciando esa marca sin haberla registrado, porque pues justamente pueden existir este tipo de problemas, y al final pues te va a generar inclusive hasta más costos que haberla registrado desde un inicio. Exactamente, porque vas a tener que pagar ahora a los abogados litigantes para que te peleen tu marca. Correcto. Pero
Alex, te quiero agradecer por acompañarnos en este programa. Es un tema bastante interesante, bastante relevante y que a la gente debe de ponerle atención porque las prácticas empresariales en México hoy en día son muy vagas. Casi no realizan todo lo que estamos comentando. Estos son más como tips o consejos que deben de tomar en cuenta para regularizar y para registrar sus marcas, para regularizar sus sociedades y que al final esto les va a generar un beneficio a ellos. Puede que sí haya un tema de carga administrativa y carga monetaria, sí, pero al final es para un beneficio. Veámoslo como una inversión. No lo veamos como un gasto, sino como una inversión y que las personas tomen en cuenta esto. No, Fernando, muchas gracias a ti por invitarme y claramente, justo como lo mencionas, esto es únicamente una plática, una charla para dar consejos y que las personas tengan conocimiento de cuáles son sus obligaciones en caso de que decidan constituirse como una empresa, cuáles son los beneficios de poder registrar una marca, cómo se rige una empresa y en realidad pues estos aspectos generales que son importantes y que son únicamente en beneficio y para tener un orden de tu sociedad. Perfecto. Pues amigos, nos vemos el siguiente viernes en este programa El Arte de lo Jurídico. Soy Fernando Victoria y nos vemos.